Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Dialogantes. Mi nombre es Alanis Bello, yo soy una persona no binaria, soy profe de la Universidad Pedagógica Nacional, soy activista de la disidencia sexual y hoy es un gusto poder compartir con una persona que admiro mucho, con una profe incendiaria que es maravillosa y es la profe Jessica, y hoy queremos hablar con ustedes frente a un tema que nos convoca y que nos llena de pasión, que es la pedagogía queer. Jessica, bienvenida. Gracias, Alanis, muy feliz de estar aquí contigo y gracias por lo incendiaria. También te aprecio mucho y te admiro mucho. Hola a todos, gracias por la invitación. Soy Jessica Morales, profesora de la Universidad Pedagógica en filosofía. Tengo una banda de hace años, ya hace añitos, de punk trash femenino, digamos que son casi de las primeras bandas femeninas que hay de punk acá en Colombia, y digamos que de todo eso llego como llego a la pedagogía queer. Digamos que es un encuentro más a lo que Jessica se forma fuera de la academia, que es un lugar que me parece interesante porque las pedagogías y este tipo de discursos son fuera a todo lo que nos han enseñado de ser academicista. Entonces llego por ese quehacer y esa búsqueda punqueta, la Jessica crestona, canzona, contestona, ñera y todo lo que no debe ser. Llego a como esa terminología queer, también estando en la calle y en esa toma de espacios con personas no binarias y de colectivos, que más de extractivismo ha sido como una confluencia, como unos encuentros tejidos más de aprendizaje, ¿no? Como que siempre les digo, gracias, parce, gracias por permitirme estar con ustedes, por los aprendizajes, y empezamos a encontrar que teníamos necesidades, vivíamos violencias en distintas intersecciones, pero que también teníamos encuentros y necesidades para gritar. Y todo eso que empiezo a ver como, oiga, tenemos algo que decir, los transfeminismos, interseccionalidad, todo esto es lo que a nosotras nos traspasa, nos llega. Y ahí empiezo como a llegar a la pedagogía queer y llevarlo como a la academia y a ese quehacer que es lo que uno hace, ¿no? Qué chévere. A mí también me pasó algo similar, porque yo llego a la pedagogía queer tratando de entender mi cuerpo, mi deseo y mi sexualidad en los espacios escolares. Cuando estaba en el colegio, mi familia y bueno, los lugares en los que yo habitaba eran como lugares muy hostiles, y la escuela era un lugar muy hostil para las infancias maricas, trans, lésbicas, no binarias, y ir al colegio era como una experiencia dolorosísima. Entonces, cuando yo estaba en 11, yo me prometí, voy a volver para destruir la escuela. y dije fue un proceso político no destruirla para dejarla como en ruinas, sino para construir otros espacios, como un espacio donde todos los cuerpos sean posibles y donde no solamente nos enseñaran a ser heterosexuales, consumistas, capitalistas, sujetos nacionalistas, racistas, sino una escuela pensada para la libertad. Entonces encontré como en lo queer, y a partir de los feminismos fue que me di cuenta que había como una posibilidad de reformar o de reconstruir en las prácticas pedagógicas, y yo dije, yo quiero hacer esto en mi vida. Yo quiero ser una profe rarita, yo quiero ser una profe que incite a la desviación en un sentido muy psicoanalítico, no en el sentido de desviación y perversidad moral, sino de desviación y perversidad en términos de no quiero copiar la norma, quiero salirme de la norma y quiero que mis estudiantes tengan la posibilidad de ser libres como yo no lo pude ser. No, pues mira que en eso de la profe rarita, éramos como, yo creo que las alumnas raritas, y eran todos los tipos de violencia, y yo me empiezo a encontrar como con el punk y el feminismo, que te lleva como a lo mismo, y ahí empiezo como a complementar, y nosotras necesitamos acá gritar y destruir en ese de vamos a romper, vamos a incomodar, y esas raras y esas que gritan y que incendian les van a estar enseñando a ustedes, porque no quiero repetir ni replicar todo lo que ustedes están haciendo con nosotras, ¿no? Y ahí llega y tenemos pues el privilegio de ser las profes raritas y de llegar a esos lugares. Creo que también es importante como los aprendizajes, ¿no? He tenido muchos aprendizajes con personas así como tú, que a mí, digamos que algo que yo creo que también es importante es como ese extractivismo, porque a veces dicen, bueno, lo queer es para todos,
o solo para las personas queer. Yo creo que hay que tener cuidado con los discursos, ¿no? Puede ser para todos, pero hay que tener cuidado con qué voz tomas y cómo no te tomas cómo no te tomas esas voces y entiendes las intersecciones de violencia, digamos, de necesidades, de lugares y también de luchas, ¿no? Porque yo creo que las mujeres necesitamos entendernos, pero también tenemos que entender que tenemos unas, no diferencias, sino intersecciones que nos repelan, y a eso diría como que fue lo más lindi, por decirlo así, de las pedagogías queer, de lo queer, es como entender, yo entendí que sí puede ser para todas. A mí también no me interesa todo lo que me han dicho de ser mujer, y creo que, pero también me gustan las cuestiones, o sea, me gusta no, creo que es lo más potente en preguntarse lo que nos ha preguntado otros feminismos, lo que han hecho otros movimientos, y siempre como con ese respeto y ese de, parce, puedo aprender más de ti, ustedes son muy tesas, o sea, creo que las cosas y los lugares y eso, como se toman los espacios, es para construir. Hay algo que me gustaba mucho como de lo queer, y tiene que ver también como la posibilidad de reivindicar el placer en el activismo político y en la educación, porque pensamos muchas veces que el placer es simplemente una cosa muy personal, muy individual, y en el ámbito educativo pareciera que lo educativo no está pensado para ser un lugar placentero. Y hay una pregunta que leía mucho de una escritora argentina que me gusta mucho, que se llama Val Flores, y ella escribía como: ¿será que podemos hacer del salón de clases un lugar para el gemido? ¿Será que podemos gemir en la educación? Y yo pensaba como, ¿qué significa gemir en un espacio educativo donde las personas podamos hablar de nuestros placeres, de nuestra sexualidad, de nuestros deseos, sin necesidad de recaer en la prohibición, en la norma, en la disciplina? Y de alguna manera como recobrar el placer como un lugar político le brinda mucho poder a las personas, y a mí me interesa mucho como la posibilidad que brinda como esta idea de lo queer, como de la posibilidad de hacernos justicia a nuestras cuerpos, a nuestros cuerpos, y creo que hay ahí un lugar de reivindicación muy potente, porque de alguna forma la educación lo que nos ha enseñado es a negarnos, a robar nuestra propia experiencia, a suprimirnos como cuerpos. Entonces, cada vez que pienso en lo queer, pienso en gemir. Es posible gemir eso, como un gemido pedagógico que te permite emanciparte, y tiene que ver también con esta idea de no reproducir identidades. A mí lo que me molesta mucho es como que todo lo queremos encajar, ¿no? Entonces todo hay que encajarlo, y esto que tú dices es muy cierto, como de tenemos que, ¿quién puede ser queer? Y yo creo que lo queer, no hay nada más anti-queer que asumirlo como una identidad. Lo queer no es una identidad, lo queer es una movilización política para ser antiautoritaria, antinormativa, y para eso hay que hacer un trabajo súper fuerte, como tú lo dices. Pero bueno, quería preguntarte a ti, ¿cómo lo has llevado a la práctica de pronto en la educación, en tu lugar como maestra en la universidad? ¿Cómo te has chocado llevando estos discursos? ¿Has tenido oposición a esto? Creo que voy a decir, primero, me gusta empezar un poco, ser satírica un poco por lo malo, no, ganarse el lugar a que, digamos, haya la creencia que algo que no es hegemónicamente bien visto como validero, pues dentro de todos los discursos occidentales, lo crean como que se puede dar dentro del aula y puede ser grande en este discurso filosófico de hombres blancos y cumplir todos esos estereotipos. Entonces pues la validez no está, ¿no? Digamos que hay que encontrarse con la profesora, claro, dictas pedagogía queer porque pues eres tú pinta, pues tú, ¿y qué? O sea, creen que es que pararme con, digamos que siempre he encontrado mucho rechazo, y ha sido un trabajo bastante constante, resistente, incendiario, de me la sumo y la doy toda, y a su vez también, digamos, al encontrarse en eso, pues voy, con respecto a esto del gemido, pues voy a preparar y de verdad voy a ser Jessica, y esto que me ha enseñado toda la teoría queer, y voy a desmantelar y hacer todo lo contrario, intentar, porque pues tú respondes a una institucionalidad, pero hacer todo lo contrario a lo que dicen todos los discursos, ¿no? Y hacerlo, pues digamos que más vitalista, ¿no? Más ser tú, y vamos a hablar de eso que no se nombra, porque es que la pedagogía, la filosofía y todos estos discursos nos dicen
como que qué puedes nombrar y qué es lo que no se nombra. Y esto que tú decías de la identidad, de lo más queer, es que tú llevas tu cotidianidad, tu deseo, la calle, el chamber, el guaro, la fumada, la sexualidad, el gemido, el polvo, no sé, todo lo que lo configura una, tú lo llevas a un aula y eso te configura y eso es político y eso moviliza. Entonces creo que eso ha sido lo más potente, y llegar a la casa y decir que chimba de clase. De pronto no, de pronto 3 dijeron que chimba y el resto 40 dijeron que quiero Hegel, no sé. pero digamos que ha sido llevarlo, ¿no? Es que es eso, esa posibilidad que te da, que no tenemos todos, que digo que sí nos toca resistir mucho, sí nos toca no aguantar, digamos que resistir y obviar y también reafirmar y de pronto pelear un poco más duro que otros discursos, pero a su vez tiene una gratitud, es que somos nosotros, no tenemos que ponernos máscaras en esa mala de que tú tienes que dejar de ser, sino que el aula es todo lo que te potencializa. A mí me parece súper chévere que tú puedas potencializar tu vida a vida. Oiga, ¿usted qué puede hacer de una tomada de guaro, de esto, de su sexualidad, de cada día, de eso que puede ser el alumno y la alumna, nosotros, ¿no? Porque las profesoras también tienen como unos lugares que no se puede dar en otros discursos, y llevarlo al aula, hacerlo que eso sea una movilización política y una agencia así de intensidades y de cambios. Total. Hay algo que a mí, por ejemplo, me cuestiona mucho, y es que muchas veces en las escuelas y en la universidad hablamos de la inclusión y de la diversidad como si fueran sinónimos de lo queer, y yo digo como no, ni hablar de inclusión ni hablar de diversidad es hablar de lo queer, precisamente porque pensamos que hay que tener tolerancia hacia aquellos que son marcados como diversos y diferentes, y de alguna forma esta es la forma más light de asumir la pregunta por las tramas de la desigualdad, ¿no? Que yo digo como, a ver, yo no quiero acá simplemente que me pongan una estrellita porque soy trans, porque soy marica, y que las personas solamente tengan que tolerarme en ese espacio, sino que lo queer es realmente desbarajustar, ¿no? Desbarajustar ese orden, el orden, es promover el desorden. Es decir, como aquí yo no vine a que me incluyas, quiero que tú aprendas también de mí y que valores mi experiencia y mi vida y mi historia, y sea tan importante enseñar Hegel como importante es enseñar la experiencia de vida de las putas del Santa Fe y de las travestis y de la gente que vivimos al margen, ¿no? Es como hay un gesto antiautoritario de lo queer con el cual me identifico mucho, pasa por ahí, como de efectivamente cómo desordenamos nuestras maneras de pensar para pensar lo impensable, lo que no nos es permitido pensar, lo que no nos es permitido estudiar en el currículo, estudiar en los libros de texto, y de alguna forma eso pasa por no dejarse capturar también, ¿no? Como de no dejarse encasillar. Yo creo que lo queer te lleva como a pensarte al margen, y el margen es pedagógico porque de alguna manera es incómodo, y la incomodidad es algo que muchas veces a los maestros y a las maestras nos enseñan que sentirse incómodo, que construir un conflicto está mal, sí, que hay que vivir en armonía, paz y diversidad, ¿no? Y es como que lo queer quiere un estallido, quiere conflicto, y el conflicto y la incomodidad es pedagógica. Sí. No, tú dices cosas claves también, aparte de este estallido y esta incomodidad y poner en cuestión, es que de las cosas más movilizadoras que tiene lo queer es que acá nos han enseñado esto de la diversidad, lo poblacional, la inclusión, y a veces eso entra en un conflicto como mainstream y una necesidad de hegemonizar. Lo queer no tiene nada que ver con eso, porque primero partimos de la diferencia. No estamos diciendo, bueno, acá estamos y incluyamos, que eso son, bueno, nos llevaría un montón de tiempo, sino que lo queer es diferente, ya. Es diferente, y es diferente con lo que no está en la norma, los que están al margen. Ya, y en ese tenemos que entender, y desde ahí tenemos que incendiar y tenemos que desbaratar y construir, ese es lo más. Y el aprendizaje que uno tiene y de esas movilizaciones, a mí me gusta mucho este ejemplo de las putas del Santa Fe, ¿qué aprendizaje tienes de esas mujeres? Cómo se han movilizado y han resistido el discurso y están hablando de algo que sí han vivido, ¿sí? Que nosotros llevamos al día a día.
y que tienen mucho que decir desde el contexto político, desde cómo se viven las cuerpas, desde cómo se viven los cuerpos, desde etcétera. Entonces lo queer es ahí, es movilizarse y poner en cuestión y incomodar. Ay, eso es más lindo, llegar así. Esa es la palabra, llegamos como hola, sí. Bueno, profe Jessica, para cerrar, ¿tú qué recomendarías para la gente que quiere aproximarse un poco más a este tema? ¿Qué le recomendarías consultar, ver, escuchar, leer? No sé, ¿qué recomendarías? Bueno, va a ser Jessica y bueno, acá ya entra algo muy, no va a ser mi objetivo, va a ser muy subjetivo. Yo creo que lo primero es escuchar buen punk. Sí. A mí me gusta que uno tiene que llegar primero con la música, me gusta bandas de nenas, Wendy Williams, que es una nena que rompió todos los esquemas de la feminidad, bandas Iggy Pop, David Bowie, acá también hay bandas que han hecho mujeres en folclore. Creo que uno tiene que escuchar primero como la música y de libros. Yo llegué primero, bueno, es un poco, me gusta mucho, creo que los feminismos negros interseccionales, y de ahí llegaría como lo queer, yo creería, antes de llegar como, hay escritoras que admiro mucho por esa rigidez, pero creo que me gusta más el camino de la calle, de esas que escriben así, de las primeras feministas negras, de maricas, poesía marica, que tú empiezas a entender la corporalidad y el deseo, ¿no? Creería así, antes de llegar a grandes academias, que las escuchan mucho, Judith Butler, no es que no les tenga respeto y eso, yo creería que mi camino siempre es como vamos a la calle y después a la academia, y de ahí lleguemos yo haría eso. Yo también. Tú también. Me hiciste pensar, hay como dos bandas que estoy escuchando ahorita mucho, una que se llama Lineker, que es una cantante trans negra brasilera. La amo. Es increíble, escúchanla, es poderosísima. Sí. Y hay una banda gringa de personas queer, feministas, lesbianas, que se llama Le Tigre. Sí, Le Tigre, las amo. Que tienen así como una música muy feminista, muy poderosa, y es un punk electrónico muy chévere que vincula a lo queer. Y para leer me gusta mucho Camila Sosa Villada, que es una travesti argentina que está escribiendo novelas increíbles sobre la experiencia trans latinoamericana. Está la Susie Shock, también en Argentina. Ella es durísima. Ajá. Y antes de ese es Bikini Kill y se vuelven Le Tigre. Y Le Tigre, ajá, y Bikini Kill, que vienen de allá. Bueno, entonces eso, está Pedro Lemebel en Chile también, que es como una marica escritora que cuestionaba mucho las izquierdas por fachas y por misóginas y homonormativas, sí, y heteronormativas, bueno, eso. Sí. Y eso, y bueno, ya más académica me gusta, sí, la Judith Butler también hay que leerla, pasarla por ahí. Y bueno, y leannos. Y leanos y escuchen a Sin Pudor también. Leanos y escúchenos. Bueno, me encanta mucho. Gracias por todo. Gracias a ti. Gracias, faltó el guaro. Gracias a Dialogantes, faltó el guaro. Pero bueno, para la próxima. Mi risa. Siempre mi risa. Me encanta. Ay, muy bien. Gracias.